Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos ustedes, buenos días, buenas noches. Bueno, hoy día he decidido hablar un poco sobre materias de estudio de diversas clases que bien así me van a servir para mí, ya, para poder recordar lo que estoy estudiando y a ver si así de esta manera también puedo apoyar a estudiantes de alguna u otra forma. No soy un experto de todas las materias, no soy un profesor, soy un simple estudiante que quiere compartir sus conocimientos de alguna manera. Y como este es mi canal, puedo poner lo que yo quiera. Y voy a comenzar colocando justamente clases, ¿no? Hoy día he decidido hacer un curso sobre biología, ¿ya? Eh, ¿Qué es la biología? Vamos a comenzar desde ahí, desde el principio. ¿Qué es la biología? Vamos a comenzar, ¿qué significa biología? Biología viene de dos palabras en griego, si no me equivoco es en griego. ¿Ya? Si no, corríjanme por favor en la parte de abajo. Díganme que no, quizás es sueco, quizás es latín, bueno, quizás es, no sé, húngaro y yo estoy equivocado. Pero para mí viene de la palabra griega, que es bio, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, ¿qué significa biología junta? Estudio de la vida o tratado de la vida. Aunque tratado de la vida no suena tan bonito, así que diríamos que ese es estudio de la vida. ¿Qué es este estudio de la vida? ¿Qué significa este estudio de la vida? Estudia todo lo que está relacionado a todo lo que tiene vida en este mundo, ¿no? Es más, podría decir que no solamente se limita a lo que está en este mundo, también puede ser que estudia todo lo relacionado a lo que tiene vida, ¿no? Dentro o fuera de este mundo, incluyendo en este caso las bacterias, incluyendo en este caso los virus, los mamíferos, reptiles y los seres humanos. Bueno, los seres humanos son parte de la familia de los mamíferos, ¿no? Entonces todo esto es lo que estudia la biología. Estudia cómo es su comportamiento, estudia cuál es su proceso, su de reproducción, cuál es cómo viven, cómo se relaciona con el medio ambiente, funcionan tantas cosas, pero lo malo de esto es que la biología es tan amplio que estudiar de manera correcta alguna clase de especie en particular o alguna clase de proceso biológico en específico sería muy complicado. Por lo tanto, la biología vendría a ser como una gran rama, ¿no? No, un gran árbol que tiene diferentes ramas. Estas ramas le ayudan a la biología a poder estudiar de manera correcta a la vida o a todo organismo que tiene vida. Entre estas ramas, bueno, tenemos a la biofísica, a la bioquímica, a la citología, a la genética, la zoología, la etología, ecología y todas las cosas que tenían con GIA, ¿ya? Todo eso se viene de lo que son las ramas. Vamos a ver exactamente cuáles son estas ramas y vamos a tratar de explicar qué es lo que estudian, digamos, un pequeño concepto, ¿no? O qué es lo que nos dice el internet que estudian. Y ahí está, perfecto. Estas son las ramas de la biología, bueno, algunas de ellas, algunas de esas ramas, ¿ya? Vamos en todo caso a explicar ligeramente lo que significa cada uno. Vamos a comenzar con la parte de bioquímica, ¿ya? ¿Qué significa bioquímica para lo que es? Igual lo voy a colocar en la parte de acá, el concepto, qué es lo que significa bioquímica. Nos dicen que la bioquímica es una rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos compuestos. Entonces, como dijimos ahí, estudia lo que son los componentes de los seres vivos. ¿Qué son estos componentes de los seres vivos? Todo lo que, bueno, está formado, bueno, en este caso vamos a ponerlo mucho más sintetizado, ¿no? Vamos a ver solamente el ejemplo del ser humano. Esto es lo que compone al ser humano, pero no es la parte de los tejidos,
incluso ni siquiera de las células, vamos a hablar de la parte molecular. Nosotros, el ser humano, vamos a poner acá, no dibujo muy bien, el ser humano, ahí está, digamos él es Jorge, no está formado de órganos, está formado también, los órganos están formados de tejidos, los tejidos están formados de lo que son células, y las células están formadas por organulos. Los organulos están formados por macromoléculas, macromoléculas, y nosotros en la bioquímica vamos a estudiar a partir de acá macromoléculas, moléculas, bueno, ahí está, y por último elementos. ¿Ya? Eso es como está formado lo que es el ser humano, ¿no? Ser humano, órganos, tejidos, células, organulos, supramoléculas, macromoléculas, moléculas y elementos. La bioquímica, que es la rama de la biología, va a estudiar justamente todos los componentes necesarios en nivel molecular, en nivel de los elementos, que hace posible lo que es el funcionamiento. En este caso vamos a hablar sobre lo que son los lípidos, proteínas, glúcidos y ácidos nucleicos, y entre otros, ¿no? Todos aquellos elementos, bioelementos que pueden generar vida, ¿ya? Lo cual vamos a estudiarlo mucho más adelante. Entonces vamos por la siguiente. Bueno, vemos el siguiente, que sería en este caso lo que es biofísica. Bueno, asumo que varias personas sabrán qué significa biofísica. Es una mezcla entre física y biología, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice lo que es el internet? Vamos a ver lo que nos dice el internet sobre la biofísica. La biofísica es parte de la biología y de la física que estudia los estados físicos de los seres vivos y las leyes que rigen la energía vital. ¿Qué queremos decir con esto, no? Que bueno, justamente va a estudiar lo que son los principios, los métodos de la física, como en este caso tenemos la fotosíntesis, la respiración celular, también tenemos la sinapsis, entre otros lo que son otros procesos que necesitan justamente lo que es la energía. Eso es la biofísica, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú respiras, o cuando ves que una planta está, digamos, haciendo lo que es la fotosíntesis, por qué motivo está justamente utilizando la energía solar para poder hacer metabolismo, y bueno, lo que es el metabolismo para poder obtener energía y poder sobrevivir. Este procedimiento es estudiado justamente por lo que es la física, ¿ya? Por eso se llama biofísica, estudiar los requerimientos físicos en la biología. Tenemos la siguiente, que es ecología, ¿ya? Bueno, ecología es justamente es el estudio entre el ser humano y su entorno. El ser humano, ya hay un montón de seres humanos. Chicos, yo no sé dibujar bien, ya, imagínense, son un montón de seres humanos, ya. Y vamos a ver qué también nos dice aquí lo que significa la ecología, ya, que es la ecología. La ecología es parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Como dije, son los seres humanos, ¿ya? Y no son de seres humanos, sino vamos a dibujar acá un conejito, dos conejitos, ¿ya? Y vamos a dibujar acá un chanchito. Bueno, imagínense que es un chanchito. ¿Ya? Esto se le llama en este caso lo que es la población, o también la conocemos como biocenosis. La biocenosis, ¿ya? Ahora, estos viven en un entorno, ¿ya? Viven en un entorno, por ejemplo, en un jardín, en una pampa, en un prado, en la naturaleza. Algunos, digamos, aquí hay pájaros, ¿no? Bastantes pájaros. Ellos viven también en la tierra, pero vuelan.
no se van a lugares, migran de todo esto, ¿no? Entonces ellos trabajan, viven aquí, ¿no? Digamos, ¿no? En un entorno. Entonces, el ser humano, el ser viviente, con el entorno, que en este caso sería el biotopo, ¿ya? El lugar donde se encuentra es biotopo. Las personas o los seres o los organismos vivos se le llama biocenosis. ¿Ya? Entonces la relación que hay entre ellos, cómo funcionan digamos, el ser humano en vivir acá en la pradera, cómo su relación, por ejemplo, qué hace el ser humano para vivir en esta naturaleza, hace casas, tal árboles, caza animales. Entonces toda esa relación es lo que estudia la ecología, ¿ya? Es la relación que hay, ¿no? La relación que existe ahí estudia la ecología. Vamos por lo que es la siguiente, que es etología. ¿Qué es etología? Bueno, vamos a ver qué significa etología. Lo voy a poner acá. Etología es el estudio científico del comportamiento humano y del animal. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Estudia el comportamiento. La etología estudia el comportamiento o también la conducta. ¿Ya? Estudia el comportamiento del ser humano y del animal. La conducta generalmente son de los seres humanos y el comportamiento es de los animales. Ya cómo se comportan en momentos determinados, es decir, en específicos momentos, por ejemplo, de peligro, cómo actúan, ¿no? Cómo actúa una hiena, cómo actúa un gato cuando éste se siente en peligro, se siente amenazado, cómo actúa una serpiente, cómo actúa el ser humano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando está mintiendo, todo eso es, toda la clase de comportamiento, por ejemplo, cuando un perro está yendo se va, digamos, a pasar con su amo, comienza a oler, ¿no? Comienza a oler lugares, está reconociendo, es una clase de comportamiento, de reconocimiento, y orina, por ejemplo, los perros machos comienzan a orinar en lugares específicos, como marcar su territorio, es una conducta, ¿no? Que utiliza este animal para poder señalar, es un señalamiento, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento y eso es lo que estudia la etología. ¿Por qué se estudia el comportamiento? ¿Cuál es el motivo de estudiar el comportamiento de los seres vivos? Es sencillo, esto nos permite a nosotros identificar y poder prever algunas situaciones. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos cómo reacciona un animal ante tal, digamos, una acción específica, cómo actúa ante una situación específica, ya lo sabemos, entonces nosotros podemos prever la acción que puede tomar este animal y poder, digamos, salvarnos o, digamos, en momentos específicos y para diversas ocasiones, ¿no? Eso es lo que estudia la etología. Veamos por la citología. Bueno, cito viene lo que es de célula y luego es el estudio de las células. Todo organismo viviente está conformado por células. Ya es lo que dice ahí, estudio de la célula. Todo organismo viviente, organismo vivo, está compuesto por células y hay diferentes clases de células. Tenemos células nerviosas, tenemos células de estructura, células protectoras, ¿no? Entonces todo eso es lo que estudia la citología. Ya y hay organismos unicelulares y hay organismos pluricelulares, ¿no? Vamos a ver ahora por la genética. La genética, vamos a ver qué es la genética. La genética es parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Ya?
En este caso, lo que estudia la genética, como acaba de decir, digamos que este es el ADN, ¿ya? Estudia justamente los componentes que hacen que los componentes hereditarios, bueno, valga la redundancia, se hereden de padre a hijo, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible esta herencia, ¿no? Gracias a esto, ahora hay avances científicos, por ejemplo, como la clonación, ¿no? Y es más, se está estudiando, gracias a la genética, hacer posible clonar y no solamente animales, sino seres humanos. Claro que eso pelea un poco con la ética de los científicos, pero todo esto es gracias a la genética, a estudiar justamente lo que es el ADN. El ADN es la base estructural de la genética, ¿no? de la herencia genética. Vamos ahora por la taxonomía. Vamos ahora con lo que es la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Vemos, la taxonomía es la ciencia que trata los principios, métodos y fines de clasificación, generalmente científica, ya se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. Es decir, nosotros, ¿qué haríamos sin la taxonomía? Hay una gran diversidad de animales, ¿ya? Hay una gran diversidad de seres orgánicos. Entonces, para poder clasificar y poder estudiarlos de mejor manera, justamente necesitamos un orden. Ya los científicos necesitan un orden, una forma fácil para poder estudiarlos y encontrarlos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la taxonomía. Los clasifica y los ordena de manera jerarquizada. Vamos a comenzar en este caso con lo que es el dominio. De ahí viene lo que es el reino. De ahí viene lo que es el filo. De ahí viene ¿qué? Clase, orden y familia. Clase, orden, familia. ¿Qué nos falta acá? Nos falta género y especie. Entonces, especie. Entonces, así es como nosotros, gracias a la taxonomía, podemos ordenar, ¿no? Viene dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Otra vez, dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver sobre una mariposa. Vamos a ver cómo es, ¿ya? Mariposa, por ejemplo. Vamos a ver una mariposa. La mariposa pertenece al reino Animalia. Ya, de los animales. Corresponde al filo Artrópoda. Su clase en este caso sería insecta, ¿no? La orden sería Lepidoptera. Lepidoptera. En el caso de familia sería Nymphalidae. Nymphalidae. En el caso de género tenemos el Danaus, que es una mariposa específica, y en lo que es especie tenemos de Danaus Plexicus. Pero William, ¿y el dominio? El dominio, ¿qué sería el dominio? Es una animalia. Ya, el dominio en este caso sería lo que es la eucariota.
¿ya? Gracias a la taxonomía podemos organizar y encontrar específicamente a esta mariposa, que es una Danaos flexicus, ¿no? Que van a verlo acá. ¿Ven? Esto es una Danaos flexicus y gracias a la taxonomía hemos podido clasificar su especie, su género, su familia, la orden, la clase, su filo, reino y el dominio. ¿Ya? Entonces nos es más sencillo para poder, mucho más en el mundo de los insectos, que hay un montón de insectos y hay muchos que no están clasificados y faltan clasificarlos. Entonces, gracias a esta, digamos, rama de la ciencia, de la biología, podemos encontrar, hacer más sencillo esta labor, ¿no? Ahora vamos por la siguiente, que vendría a ser histología. Bueno, histología es completamente sencillo, ¿ya? Histología es tejidos, es estudio de los tejidos, ¿ya? Después de la citología viene lo que es estudio de los tejidos. Hay diversos tejidos, tejidos planos, los tejidos que nos componen lo que es nuestra piel, los tejidos que componen nuestros músculos, los tejidos, la diversidad que hay de tejidos componentes de los organismos vivos. Eso es lo que estudia la histología. La zoología. La zoología es la rama de la biología que estudia la parte la clasificación, o en este caso el reino animalia, exclusivamente el reino animalia, ya no insectos, animalia, ya, es decir, los perros, gatos, cebras, leones, bueyes, todo lo que es en el reino animalia. Y la botánica es la contraparte. En este caso, la botánica estudia lo que es las plantas, ¿no? Las plantas, cómo crecen, cómo es su reproducción, las partes de las plantas, cómo es la fotosíntesis, cuál es su ciclo de nitrato, cómo recolectan el alimento del suelo, ¿no? Todo eso es lo que estudia la botánica. Ahora, ustedes se preguntarán, los hongos son plantas, están relacionados en la parte en la parte vegetal, en el reino vegetal. Pues no. Los hongos, hay infinidad de hongos, ¿yo? Entonces, para estudiar lo que son los hongos, se ha tenido que abrir otro tipo de rama para estudiar específicamente esa clase de hongos. Este de acá se llama la micología. La micología es el estudio específico de los hongos. La micología es la disciplina responsable del estudio de los hongos en diferentes aspectos. ¿Ya? Entonces, gracias a todas estas ramas de la biología, nosotros, bueno, la biología en sí, que es el tronco principal, se puede ayudar y a estudiar mejor lo que es la vida. Ahora, ya hemos visto exactamente la biología y las ramas de la biología, pero nuestra pregunta es, ¿cómo la biología funciona? ¿Cómo la biología trabaja? Así como diversas ciencias, ya la biología o diferentes clases de ramas de la biología funcionan con un método, ¿ya? En este caso se le llama método científico. ¿Lo pueden ver bien? Fíjense. No se ve bien. Igual lo voy a colocar en la parte de acá. Método científico. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el método científico? ¿Cómo funciona? El método científico es el procedimiento, ¿ya? Ese procedimiento que realiza todo científico y en diversas ciencias, como lo dije hace un ratito, ¿no? Para explicar algunos fenómenos o para explicar algunos acontecimientos que no se sabe, digamos, cómo se explica, ¿no? Cómo son, cómo ocurren. Entonces, esa es la manera como tienen los científicos para comprobar y explicar fenómenos. Simple, es la manera de explicar fenómenos. Ya está, se acabó. Ese es el método científico. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo son estos procedimientos? ¿Cómo son estos pasos? Sencillo, vamos a ver por la observación, por la hipótesis, la experimentación y la conclusión. ¿Ya? Este es el siguiente: observación, hipótesis, experimentación, conclusión. Y acá en vez de dar la vuelta, acá debería ser teoría, ¿no?
que es la observación. La observación es sencilla. Ocurre un fenómeno, tú lo primero que haces, ¿qué es? Es mirar, ¿sí o no? Es ojear. Entonces, lo que haces es, lo que estás haciendo al observar alguna clase de fenómeno es justamente el primer paso, observación. Ya es mirar el fenómeno, qué es lo que ocurre en ese fenómeno, ¿no? Qué es lo que está pasando en ese fenómeno que está ocurriendo y que tú estás viendo. Entonces, gracias a la observación, nosotros sacamos diferentes, digamos, adivinaciones, sacamos como diferentes premisas, ¿no? Como que sacamos, digamos, hacemos diferentes hipótesis. La hipótesis es justamente una respuesta breve, es una explicación instantánea, es lo que nosotros intuimos que es, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo observo que Pepito se está cayendo de la escalera, ¿ya? Pepito se cayó, entonces yo al ver eso, yo lo que puedo inferir, lo que puedo creer es que quizás se resbaló, o digamos, se desmayó. Entonces yo puedo sacar diferentes hipótesis. Ya no es una teoría, es una hipótesis. Ya son, digamos, son respuestas o explicaciones breves al problema, ¿no? Gracias a mí o lo que yo he visto, ¿no? Que puede ser que Pito se ha resbalado porque estaba mojado el piso. Es una explicación, por ejemplo, ¿no? Algo que puede ser. O puede ser que se haya desmayado porque quizás no ha comido. Ya, cosas así. Esas son hipótesis. Yo comienzo a dar respuestas pequeñas debido a las digamos, a lo que yo observo, a lo que yo estoy viendo. Entonces, gracias a la hipótesis, lo que yo hago para confirmar mi hipótesis y ver que yo tengo razón, porque soy picón, entonces hago lo que es una experimentación. Comienzo a experimentar. Me voy al lugar donde se fue Pipito. Si digo que se ha resbalado, eso quiere decir que debes de estar mojado el piso. Entonces yo lo que hago para ver eso, confirmo de que esté mojado el piso, o si el piso es resbaloso, entonces, a ver si yo me puedo resbalar caminando ahí como él estaba, ¿no? Entonces, si veo que no, en mi experimentación falla, y no me resbalo, el piso no estaba húmedo, no es resbaloso, yo no me caí de ninguna manera, entonces mi hipótesis es incorrecta. Entonces, ¿qué comienzo a crear? Comienzo a crear otra hipótesis, comienzo a observar otra vez, a recordar, en este caso a recordar lo que ha pasado, ¿no? Y infiero otra hipótesis, ¿no? Hago otra hipótesis. En este caso digo, quizás no ha comido y se ha desmayado, no solo le faltaba comida. Entonces yo comienzo a investigar, bueno, en este caso sería, ¿no? Comienzo a observar, a ver si Pepito desayuna todas las mañanas, ¿no? Por X motivo, por X motivo. Y veo que no desayuna, entonces digo, quizás eso es lo que le está faltando. Entonces la experimentación es hacer cualquier clase de, hacer experimentos que ayuden a confirmar tu hipótesis. Si tu hipótesis no es confirmada por una experimentación, entonces es que la hipótesis es tachada, es incorrecta. Pero si la experimentación afirma tu hipótesis, corrobora lo que habías pensado, entonces se llega a una conclusión. La conclusión final, ¿no? Entonces, gracias a la hipótesis de la experimentación, podemos llegar a la conclusión. Y esta conclusión se convierte en lo que es la teoría. ¿Qué es la teoría? La teoría es un conjunto de leyes, ¿no? ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley o qué es un principio? Bueno, la ley o las leyes, que existen diversas leyes en la naturaleza, son descripciones de actos naturales, ¿no? Son cosas que sí o sí van a pasar. Hagas lo que hagas, eso va a suceder, ¿no? Son leyes naturales. Lo que hace la ley es describirte exactamente lo que está pasando. Entonces la teoría lo que hace es juntar diversas leyes y formar digamos, una respuesta general hacia el fenómeno. ¿Ya? Entonces esto es lo que utilizan los científicos generalmente para poder validar sus teorías o validar sus hipótesis y que se conviertan en teorías, ¿no? Si no utiliza un método científico, no es válido en la ciencia, ¿ya? Entonces ya hemos visto lo que es la biología, hemos visto las ramas y cómo se apoya, y hemos visto el método científico.
Ya, para la próxima semana hoy estaremos viendo lo que son los organismos vivos, sus características, ¿no? Qué es lo que en realidad compone a los organismos vivos y vamos a ver también lo que son vamos a entrar en lo que es la bioquímica. Entonces, los veo para la próxima semana, para la próxima clase. Conmigo es hasta la próxima. Yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo, ¿sí? Si les gustó, denle like. Si, como dije, no soy un profesor especialista en el tema, solamente me gusta explicar de manera para ayudarme mejor. Si tienen conceptos, pueden ponerlo en la parte de abajo. Y digamos hacer conversaciones mutuas y enseñarnos entre nosotros. Recuerden que el aprendizaje es amplio y es para siempre, ¿no? Uno nunca deja de aprender. Entonces yo les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Adiós.